se ha tramado una historia de misterio que está relacionada con el género negro, y ocurre en un pueblecito pequeño. Y son elementos reconocibles por el lector, ¿no? Por así decirlo. Los personajes, el sitio son reconocibles por el lector. Totalmente. O sea, los personajes son cercanos al lector porque, bueno, ya te digo, la protagonista principal es una estudiante, una chica joven que tiene una vida normal y que se ve truncada por lo que le ocurre. Y el resto de personajes, pues Alex, que es un chico que vive en Tossa de Mar, a la que conoce cuando va a visitar Tossa de Mar, pues también es un chico normal que tiene un pequeño grupo de música con unos amigos, que intenta abrirse paso en ese terreno y bueno, que tiene un trabajo normal. O sea, los personajes son todos, creo yo, relativamente cercanos al lector medio. Al lector medio, exactamente. Y es escapista, ¿no? De hecho, el objetivo de tu cómic es básicamente un cómic de entretenimiento, ¿no? Lo que se daría en llamar entretenimiento. Sí. Como en cierto modo también es Black Shark, creo. Que tiene su mirada moral, como decíamos antes, pero básicamente el objetivo de... Sí, es un poco como lo que decías antes, la oportunidad, no sé qué. Yo tampoco me lo planteo, o como cuando tachan de comercial, por ejemplo, a nosotros nos dicen, es que es un tema muy comercial. Pues, ¿qué es comercial? Si el comercial quiere decir que... ¿Pero en sentido peyorativo lo dicen? Sí. ¿Por qué? Porque se vende. Porque se vende, exactamente. O comercial. Yo creo que si comercial es algo que se vende, es comercial. Primero, ¿no? Pero comercial son los Simpsons, ¿sabes? Claro. Cuando Plasta, que bueno, que es una bola de nieve que se ha convertido en una cosa comercial. Yo creo que el 99% de los autores en general de cualquier medio artístico trabajan de una manera honrada. Y entonces hacen lo que sienten, lo que les apetece y lo que quieren transmitir. A veces es una mera cuestión de... Yo creo que cuando no haces eso es cuando se nota. Claro, de lo que quieres divertirte y quieres que la gente se divierta con lo que tú haces, o quieres denunciar algo, o lo que sea, o tienes un rollo más formal, es decir, una experimentación artística pura y dura, lo que te interesa es romper los moldes de la narrativa, no sé qué. Todos estos autores se enfrentan a la obra, creo yo, desde la honradez. También los hay, ¿no? Los arribistas, etcétera, pero es una cosa marginal. Entonces, lo de comercial o no, ¿qué quiere decir? Comercial es... Pues que vende. Yo, por ejemplo, podría ser comercial, pero de momento, o sea, como no consigo vender demasiado, me temo que me acabe quedando en alguien de culto. Pero... Mejor de culto que oculto, ¿no? No, y a veces oculto directamente. Oculto, de culto... Pero te sientes incómodo si te dicen eso, que eres comercial. No, me da exactamente igual. Pero no, creo que no obedece a nada, a ninguna... O sea, no obedece a una vocación tuya. Es decir, yo he hecho ni una intención tuya, una a priori, voy a hacer un TVO que sea comercial. Calculado, ¿no? Sí, no lo calculas. Y lo mismo con lo de la moral o no. O sea, yo quiero contar historias. Es un poco como lo que decías ahora de dónde ambientarlo. Más allá de cliché, al final lo importante es contar una buena historia. Si tú tienes una buena historia, da igual si está ambientada aquí, allá, da igual. Los ejemplos son infinitos en el cine, en la literatura. O sea, lo mismo tienes a Marcor, por ejemplo, que es Fellini contando la historia de su pueblo en Italia, o Qué verdad mi valle, o sea, cosas súper locales que de repente pues trascienden eso. ¿Por qué? Porque te están contando una historia humana, te está generando una empatía con los personajes y te está interesando. El género negro no es ajeno a eso. O sea, o las historias francesas que decía un poco Felipe, o el cine de Clouseau, tú ves Las Diabólicas, que es cosa más francesa imposible, y sin embargo es una cosa súper interesante, moderna, que la puedes ver ahora y te quedas alucinado. El Salario del Miedo. Más interesante que la versión estadounidense. Bueno, esa no me la he echado a la cara ni siquiera. No, pero El Salario del Miedo son cosas situadas geográficamente en sitios muy concretos y muy ajenos a ti. Sí. Pero no es cierto que el género negro sí que está muy marcado por lo anglosajón, quieras que no, y que siempre parece que es más, aunque no sea algo malo en sí mismo, más vendible un Philip Marlowe que un Felipe no sé qué. O sea, no es ya un género que se tiende mucho a...
a seguir esa pauta. Sí, no, porque como todo está sujeto también a los vaivenes de la moda. Te quiero decir, a lo mejor ahora el género negro así tan clásico de los 50, se puede asociar un poco Black Sabbath. Yo tengo la sospecha que está un poco en boga desde Los Ángeles Confidenciales, desde la película. ¿Sabes? Es un poco como lo de western, todos son... Bueno, yo creo de hecho que no está en boga directamente. Yo creo que exacto, que como el western, creo que nuestra generación ya no ha bebido casi no, pero de repente del género negro clásico. Pero que lo ves en el cine, o sea, tú... pasaban décadas que no se hacían películas de vaqueros, sin verado y poco más. Y un buen día sale Sin Perdón, no sé qué, y guau, y vino todo el boom aquel de voy a leer. Tampoco ha habido tantas, ¿no? Bueno, pero de repente hay unas cuantas, ¿sabes? Y parece además que se han inventado algo nuevo, cuando normalmente las mejores son las que tienen un reflejo más... Son los que se han aprendido mejor la lección de las antiguas. Pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? No sé hasta qué punto es más vendible por ser más reconocible. Luego además te sorprende mucho eso que decías tú de Black Sabbath, que si es muy reconocible Philip Marlowe y tal. Yo me quedé alucinado, sobre todo en Francia. Para que la gente que no sabe nada de cómics diga, ahora sí. Y me lo han dicho, además. Sí. Gente diciendo, no, es que ahora está mucho mejor el cómic. Parece que tenga más... Ahora es mucho más interesante, es mucho más maduro. Y es lo mismo que ponía... Segundo, esto es simplemente porque los periodistas necesitaban colar en los diarios. Esto nace en Estados Unidos, como todo. Necesitáis colar en los diarios, en la prensa, poder hablarse de cómics. Y la gente que, por desgracia, en los diarios hay mucha gente, en cultura, en sección de cultura, hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que es un cómic y de repente le traen mucho mejor eso. Con lo cual, de repente empiezan a decir que el cómic ha mejorado, con lo que se está obviando a autores como Robert Crumb o otros muchos que para mí son una cumbre de la historia del cómic y que parece que ahora eran de la prehistoria del cómic, ¿no? Y que el cómic no ha madurado hasta que no se ha inventado este formato, que no es básicamente, sino pues es un formato libro, como antes se llamaba Prestigio y como antes era el álbum un poco más alto, vamos. Y en tercer lugar, básicamente, porque en el fondo de todo, lo suficientemente pesada, que el volumen se mire, y gracias a Felipe, a Juan y a David por sus opiniones. Y nada, pues espero que ahora tengamos una buena comida por delante. Gracias a todos.